La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Bueno, amigos, les saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. Comienza así nuestra transmisión digital de La Razón Radio de este miércoles 8 de noviembre. Hemos tenido un cortecito por el bajón en internet hace minutos nada más. Comenzábamos hablando sobre el tercer año de mandato que termina hoy del presidente Luis Arce y hay repercusiones, por lo menos, en el seno del movimiento al socialismo. Así es, Rubén, 3 años, siempre lo habíamos dicho, si me permite, Rubén, tres cosas básicas, ¿no? que hay que apuntar, amigos, en estos 3 años y con el permiso de Rubén y el de ustedes, ¿sí? Primero, que ya lo habíamos dicho en la anterior semana, no se puede comparar esta gestión con ninguna otra, ¿sí? Por el contexto en el que estamos, ¿sí? Estamos en un contexto saliendo de una pandemia que sabe que nos ha destrozado a todos, estamos en un contexto internacional de guerra. 2 guerras tenemos en este momento y estamos también en un contexto, fíjense el clima, ¿sí? De una naturaleza adversa en este momento, ¿no? Entonces, si hay que hacer el análisis, hay que hacerlo tomando en cuenta todo esto. Segundo, Rubén, destacamos, y lo hemos hecho, lo vamos a hacer también hoy día, justo, hay que valorar lo que tenemos, amigos, ¿sí? Y lo que tenemos en este momento es estabilidad económica, estabilidad de precios. ¿Qué es lo que está haciendo crujir a otros países? Acá cerca nomás en la Argentina, fíjese, en plena campaña electoral, sube el precio de los carburantes, suben los precios de los alimentos, en fin. Y acá tenemos esa estabilidad, ¿sí? Eso hay que valorar, Rubén, es realmente un tesoro. Más allá del costo del subsidio. Más allá del costo del subsidio, más allá de las peleas políticas, más allá de quién sea el presidente, izquierda, derecha, centro, es algo que los bolivianos tenemos que valorar, amigos, ¿sí? Y yo, en lo personal, esto ya es muy propio, miro siempre el futuro con optimismo. ¿Sí? Está bien, de repente tenemos problemas muy serios en algunos casos, ha faltado diésel hace poquito, ha faltado dólares, los precios suben y bajan, eso no hay que extrañarse, ¿no? En Todos Santos siempre sube el huevo, sube la harina, después más tardecito va a subir la papa porque la cosecha, el tomate, en fin, todas esas cosas, amigos, sí, lo sufrimos todos los días, lo sentimos todos los días, pero siempre hay que mirar el futuro con optimismo. Y en lo personal, no solo por el ánimo, sino por cómo se vienen las cosas, Rubén, yo veo un país con gran futuro, ¿sí? El otro día leíamos, les digo, unos textos interesantes que nos muestran que si Bolivia de una vez por todas activa lo del litio, que si se reacomoda en el mercado del gas y le da otra vez fuerza a su minería, tiene un gran futuro, así que vamos a ver siempre el país con futuro. Ya les digo, amigos, más allá de quién sea el presidente, más allá de los colores políticos y demás, como ciudadanos, como bolivianos, siempre vamos a ver un país con gran futuro. Así es, hoy se cumplen 3 años de gobierno del presidente Luis Arce, inicia el 4º año de su mandato, habrá un acto especial en la Asamblea Legislativa, ha sido convocada la Asamblea para las 10 de la mañana, se supone que va a haber un tanto de tensión por la elección del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en medio de unas diferencias muy complejas en el movimiento al socialismo. Se apunta que Rodríguez ha pactado con la derecha. Ayer hubo una conferencia de prensa de parte del vocero del presidente Luis Arce, Jorge Rister, quien ha dicho que hay una coalición desestabilizadora entre el levismo, el camachismo y el mesismo. ¿Cómo se mirarán las caras hoy los correligionarios de las fuerzas políticas? Porque entre sí están muy peleados. Sí, así es. Son otros tiempos, ¿no? Son otros tiempos. Antes estos aniversarios del primer año, del segundo año, era algarabía, amigos, acuérdense, la Plaza Murillo. Obviamente había la oposición, pero estaba replegada, digamos. En cambio ahora no, sí hay otro ambiente, va a haber otro ambiente, como tú dices, sobre todo por lo que ha ocurrido en la madrugada del martes, sí, donde se ha elegido a Andrónico Rodríguez, se lo ha reelegido como presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en medio de toda esta polémica, amigos, ¿sí?
cosas muy oscuras, muy raras, denunciadas por uno y por los otros. Una agenda de 9 puntos que los unos dicen es la agenda que se ha aprobado, el otro dice no, solo voy a debatir, pero es una agenda y está escrito, en fin, todo tan raro, Rubén, ¿no? Tan raro. Está difícil de creer, decir, el MAS, amigos, todos estos años se ha matado por tratar de demostrar que no hubo fraude y que sí fue golpe. Y de repente en una agenda aparece un punto, ahí dice, y vamos a garantizar debido proceso a presos políticos. Entonces, ¿cómo puede ocurrir eso? Uno se pregunta. Y de repente también le preguntarán algún rato a Andrónico Rodríguez, ¿y cómo pueden solo debatir eso? Solo admitir debatir eso, si ya es tan grave, ¿no? Pero bueno, ocurrió, hay otras cosas más, Rubén, que yo no sé la verdad a qué te metes, ¿sí? Si no puedes hacer una elección judicial, si vas a poder cumplir, por ejemplo, retomar los 2 tercios, no sé qué otros puntos ahí que realmente, amigos, parece bien complicado, ¿no? Y ayer críticas muy duras, ¿no? Que Rodríguez vendió su alma al diablo, se bajó los pantalones y uno dice, pero a ver, amigos, ¿no están exagerando? Y cuando ves lo que realmente pasó esa madrugada, dices, parece que no, ¿no? Parece que quienes están protestando tanto no están exagerando, amigos. Entonces, pero bueno, en ese ambiente muy tenso, seguramente, va a tener que estar el presidente rindiendo un informe. Así es, un informe previsto para más allá de las 10 de la mañana. Primero va a hablar el vicepresidente, como se estila. A las 10 está convocada la asamblea. Sí, es la asamblea la que va a escuchar el informe del presidente Luis Arce, seguramente entre las 10:30 de la mañana y 11, ¿no? Sí, no son muy largos los informes, queda media hora. Sí, pero ya el presidente Luis Arce ha escrito algo para recordar sus 3 años de mandato, ingresa al 4º año y luego vendrá el 5º año con el que terminará su gestión de 5 años constitucionales. Vamos a leer el tweet, el post, el X del presidente Luis Arce, a ver si tenemos ya en producción listo. Ahí está. Hoy cumplimos 3 años de logros, 3 años de grandes desafíos y de victorias que han sido el resultado de 3 años de lucha y de trabajo inagotable en favor del pueblo boliviano. Lo que parecía imposible es una realidad. Ya hicimos lo más difícil. Los cimientos de una Bolivia industrializada con una economía de base ancha están puestos y seguiremos firmes en este camino que iniciamos en unidad con el pueblo boliviano, porque somos el gobierno de la industrialización. No tenemos duda de que el respaldo del pueblo boliviano es amplio, porque nuestro pueblo es sabio y reconoce un gobierno legítimo que buscará siempre bienestar nacional por encima de cualquier interés personal o de grupo. Sabemos a dónde vamos. Dice el mensaje que ha puesto muy temprano, entonces, el presidente de los bolivianos. ¿Qué tal si vemos el video? Sí, a ver, podemos ver el video. Vamos a rogar a producción que nos muestre el video posteado por el presidente Luis Arce. En este es su mensaje a través de la red X. ¿Te has fijado? Hay un nuevo eslogan, un hashtag que pone, ¿no? Sabemos a dónde vamos. Antes era, ¿seguimos adelante o salimos? Vamos adelante. Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Ahora es, sabemos a dónde vamos, ¿sí? Se ha cambiado un poquito el eslogan. Ahí están los 3 años de logros, como dice el video. A ver, no escuchamos el audio, pero no importa. Ahí está el presidente, entonces, en un videíto que seguramente su equipo. No somos ni cobardes ni traidores. Bolivia está conmigo. Rumbo al bicentenario. Ahí está el mensaje del presidente a propósito de los 3 años de gestión. Antonio, el presidente Luis Arce ha jurado a su mandato junto al vicepresidente David Choquehuanca el 8 de noviembre de 2020, después de ganar las elecciones del 18 de octubre de ese año con el 55.11% de los votos.
Entonces, Evo Morales, cuando juraba, Luis Arce tuiteó. Era así que se decía, ¿no? Tuiteó. Y decía: junto al pueblo cuidaremos al gobierno, a nuestro proceso de cambio. Trabajaremos por la unidad y saldremos de la crisis económica por el bien de las próximas generaciones. Así se expresaba Evo Morales en relación al juramento del presidente Luis Arce. Eso fue hace ¿Cuánto ha 3 cambiado? años. Eso fue hace 3 años. Hace 3 años. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuánto ha cambiado? Vamos a leer el mensaje del expresidente Evo Morales y líder del Movimiento al Socialismo a propósito del 3er año cumplido de mandato del presidente Luis Arce. Al finalizar 3 años de gobierno e ingresar al 4º año de su mandato, el presidente Luis Arce pretende atribuir a la Dirección Nacional del MAS y PCP, a su presidente, a diputados y senadores y a las organizaciones sociales con liderazgo genuino el rotundo fracaso de su gestión, argumentando factores desestabilizadores internos y externos. Nada más falso que esta acusación. El cojo quiere echarle la culpa al empedrado. El único responsable de la crisis económica, política, judicial y de seguridad es el gobierno, su gabinete y sus asesores que se han dedicado a encubrir la corrupción, proteger al narcotráfico, dividir a las organizaciones sociales, prebendalizar a dirigentes y envilecer y corromper a los poderes políticos, con el único afán de destruir el legado del proceso de cambio y a su conductor histórico. En lugar de trabajar incansablemente para evitar que el pueblo boliviano sufra las consecuencias de la crisis económica, han ocupado gran parte de su tiempo en mentir, en pagar grandes sumas de dinero en su propaganda política y en imaginar la existencia de fantasmas políticos desestabilizadores. Sigue todavía el mensaje, es mucho más largo, ¿sí? El país carece de un gobierno confiable frente al exceso de demagogia. El pueblo no ve más que un futuro incierto en medio de ambiciones personales y estrategias oscuras que tratan de acabar con el liderazgo del MAS y PSP. Pese a las acusaciones oscuras e infundadas, nuestro instrumento político mantendrá invariable su proyecto de recuperar la democracia para fortalecer el proceso de cambio y defender nuestra patria. Culpar a terceros de la crisis del gobierno solo revela deshonestidad y falta de coraje e hidalguía para recoger uno mismo los errores que se quieren atribuir a otros. Como MAS y PSP, señalamos categóricamente que aún es tiempo de enmendar los errores, evitar campaña de odio, perseguir a nuestros militantes e impedir que prosperen los jugosos negocios personales. Conviene recordar que el Estado es una fuente de poder público para servir a la patria, para transformar la injusticia en justicia social y para crear oportunidades para todos, evitando el sufrimiento de nuestro pueblo. Así es. Ahí termina el mensaje entonces que ha publicado esta mañana el expresidente y actual líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. Recuperar la democracia, dice. Sí. Ayer Carlos Mesa también hablaba de recuperar la democracia. Sí, como si lo que hubieran hecho en el Senado no fuese democracia. No, Sí. más allá de eso. O sea que Es bien ¿vivimos en complicado. democracia o vivimos en otra forma, otro sistema de gobierno? Vivimos en absoluta democracia, amigos, y por eso es que Rubén y yo tenemos la oportunidad de estar aquí sentados diciendo lo que decimos y a veces de repente diciendo cualquier cosa, ¿no? Como lo hace el Senado, que ayer o que la madrugada del martes eligió al presidente. Si no, pues no hubiera ni siquiera Senado, si no fuera democracia, ¿no es cierto? Como el expresidente Evo Morales hace poco tuvo su congreso en Laucaeñe, como el otro lado del MAS tuvo hace poco su propio cabildo en la Ciudad del Alto, como la gente se expresa, cómo están tuiteando. ¿Cómo están movilizándose los mineros? ¿Cómo están los mineros ahora en Ayer las y hoy. calles? En fin, amigos, si no hubiese democracia, ¿usted cree que todo esto estaría pasando? ¿Sí? ¿Sí? Si solo es discurso político. Cuando a mí me conviene, hay democracia. Cuando ya no me conviene, no hay democracia. Y eso lo hemos dicho, lo decimos hace tiempo, desde que estamos sentados aquí. ¿Sí? Eso solo demuestra que todavía no sabemos vivir justamente en democracia, ¿no? En los dos mensajes, tanto del presidente Luis Arce como del expresidente Evo Morales, se percibe una cierta tensión, más en el lado del presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, que es frontal en cada una de las líneas de su mensaje. A diferencia de Luis Alberto Arce Catacora, por ejemplo, dice:
No tenemos duda de que el respaldo del pueblo boliviano es amplio, porque nuestro pueblo es sabio y reconoce un gobierno legítimo, que buscará siempre el bienestar nacional por encima de cualquier interés personal o de grupo. Aquí hay por lo menos que subrayar esas tres últimas frases. Pero digamos que no es tan directo como lo es Evo Morales, ¿no es cierto? Claro, y claro que sí, ya es la oposición. Ahora hay muchas cosas, amigos, que en el mensaje, sobre todo del expresidente, hay que tomar en cuenta, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de la crisis política, de la crisis económica, y en fin, y se quiere mostrar un país hecho pedazos, digamos. Y usted lo puede ver. Si estamos en esa situación, bueno, usted dirá sí, no, cómo estamos. Yo vuelvo a lo que dije al principio del programa, Rubén. Sí, si hay algo que tenemos que valorar en este momento en el que el mundo está convulsionado, es la estabilidad que tenemos. ¿Sí? Ese es nuestro tesoro, sobre todo nuestra estabilidad de precios. ¿Sí? ¿Cuánto es la inflación a octubre de este año? 1.48. 1.48, a diferencia de la región. A diferencia de la región, que fácilmente algunos están cerca del 90, 80, otros ya están manejando mejor la situación de los precios, amigos. Han bajado en Europa, Estados Unidos también ha bajado ya su inflación, ya no han subido las tasas de interés, por ejemplo, ya están sabiendo acomodarse, ¿sí? Pero hay que destacar lo que está pasando en Bolivia, que tenemos problemas, ya les digo, los problemas que tienen seguramente todos. Hace poquito había colas para el diésel, hace poco no habían dólares, que todavía no hay todavía, ¿no? Todavía ni siquiera es normal la circulación de dólares. Nunca vamos a negar esos problemas que hay precios que suben, el huevo, la harina, luego el tomate, luego la papa, en fin, esos problemas, amigos, los vamos a tener siempre, sea quien sea gobierno, ¿sí? Pero de ahí a que tengamos un país, una economía en crisis, una catástrofe, en fin, que no hay gobierno, todas esas cosas que se dicen están bien para el discurso político. La realidad, amigos, nos muestra otra cosa, y mucho más en este contexto tan difícil que estamos viviendo en este momento en el mundo, donde nada más y nada menos que hay dos guerras. Dos guerras, una que se sostiene desde el año pasado, febrero del año pasado, entre Ucrania y Rusia, otra que ha comenzado el 7 de octubre tras el ataque de Hamas a Israel. Israel no ha cesado en atacar, en matar, en asesinar, en bombardear ciudades de Palestina, hasta terminar con más de 10.000 palestinos fallecidos. Sí, ya obviamente que no lo iba a hacer, pero vale la pena también ponerlo en el contexto, amigos. Evo Morales no habla en su discurso para nada de lo que ocurrió en el Senado. No habla para nada de la conferencia de prensa que dio anoche el vocero presidencial, don Jorge ¿Respondió, Ritter. te cuento? ¿Sí? ¿Respondió? A ver, vamos a ver qué dijo. A ver, Evo Morales ha respondido ¿En a otro o en el mismo? En otro tuit. En otro. A ver, vamos a encontrar el tuit. Aquí está. Directamente contra el vocero presidencial. Este es el mensaje. El vocero de Nueva Fuerza Republicana en el gobierno, Jorge Ritter, reaparece para atacar y tratar de desprestigiar con mentiras al hermano presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. El experto en negociar el voto del pueblo para armar megacoaliciones por orden de la Embajada de Estados Unidos tiene mucha experiencia en guerra sucia, pero el pueblo tiene memoria y conoce la verdad. Ritter y su jefe, Manfred Reyes Villa, nos insultan porque son enemigos históricos del MAS y PCP. Lo que desestabiliza al gobierno es la protección al narcotráfico y la corrupción. Sigue sin responder a lo que denunció el vocero, ¿sí? Y el vocero lo que denunció fue un acuerdo de 9 puntos, que antes había un documento que después fue cambiado, y que eso es lo que denunció. Y yo insisto, sigue sin responder a lo que denunció el vocero. ¿Tenemos ya nuestra primera entrevista? Sí, estamos ya en contacto con Williams Torres, él es senador del Movimiento al Socialismo, es de Santa Cruz, ¿no? Representa Santa Cruz. Representa Santa Cruz. Vamos a hablar con él sobre la elección de la directiva de la Cámara de Senadores, ocurrida entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Senador, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio Dalenzi. ¿Cómo está? Rubén, muy buenos días. Un gran saludo también a Antonio y a los oyentes de la emisora. Va a asistir el senador, buen día, Antonio le saluda, va a asistir a la sesión de este 10 de la mañana, de estos 3 años de la gestión de Luis Arce. No, porque estoy yo en Santa Cruz, así que difícil. Acabo de llegar. Creo que no será posible estar ¿Qué ha en pasado? la sesión.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué no va a asistirse? Es una sesión de honor en cumplimiento de los 3 años de mandato del presidente Luis Arce. Lastimosamente que estoy con un problema de salud que me obligó a retornar a Santa Cruz. Estaba un poco delicado allá, así que hoy tenía comprometido con ustedes estar acá y estoy por ello, no obstante de estar un poquito delicado de salud. Vamos a augurar que se recupere, senador. Y le vamos a agradecer, senador, entonces la gentileza que tiene siempre con nosotros. Senador, cuéntenos qué pasó entre el martes en la madrugada, prácticamente. Lunes en la madrugada, lunes en la noche, martes en la madrugada. Martes en la madrugada se eligió finalmente a Andrónico Rodríguez otra vez como presidente de la Cámara de Senadores, pero hay cosas que pasaron, se demoró mucho, se entrabó el asunto, finalmente salió un documento del que se dice que es un acuerdo. Andrónico dijo ayer que no, que solo son temas para debatir, en fin. Aclárenos un poco esa figura, senador, por favor. Permítanme hacer una rápida retrospectiva para entender mejor, creo que hay que hacer. El pasado 17 y 18 de octubre, la Jefatura Nacional junto a la Subjefatura Nacional de Bancada, del que yo soy su subjefe, convocamos a una reunión de bancada conforme exige nuestro reglamento. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 35? Nos dice que la primera fuerza, o la fuerza mayoritaria, debe elegir a su presidente. Al presidente le corresponde la presidencia, la primera vicepresidencia, la primera secretaría y la tercera secretaría. De modo tal que con ese objetivo se convocó lastimosamente por razones poco comprensibles el día 17, arguyendo de que tenían un cabildo en el Alto, que pidieron un cuarto intermedio. Me refiero a quienes pidieron, me refiero a que son aquella ala denominada arcista. Se accedió a aquello y en el curso del día se procedió prácticamente a 3 cuartos intermedios. Llegó el tercer cuarto intermedio 6 de la tarde y no se pudo instalar porque no asistieron. Sin embargo, volvieron a pedir un cuarto intermedio hasta el otro día a las 2 de la tarde, es decir, el 18, se instaló a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde tampoco asistieron. En todo caso, con un número importante de 41 senadores entre titulares y suplentes, elegimos con 26 votos, que fueron los que asistimos a la reunión, tomamos la decisión de ratificar a Andrónico Rodríguez como presidente y a la senadora Simona Quispe como primera vicepresidenta, al senador Pedro Vargas como primer secretario y como tercer secretaria la senadora Lindaura Rasguido. Con esa decisión se asistió a la primera sesión preparatoria convocada para el pasado día 3 de noviembre, es decir, el viernes pasado. En esta ocasión no se pudo tampoco elegir al presidente debido a que apareció el grupo denominado de arcistas con una plancha. Esta plancha pretendieron ellos incorporar vulnerando lo que establece el artículo 61 de nuestro reglamento interno de debate. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 61 de nuestro reglamento de debates? Lo que dice es que aquellos que fueron electos senadores dentro de una fórmula deberán permanecer en ella durante todo el periodo constitucional, es decir, durante los 5 años. Si acaso en el curso de estos 5 años se pretendiese o se eligiese o apareciese una división con el objetivo de formar otra bancada, esta bancada no será reconocida. ¿Quién debe acreditar a los miembros que forman parte de la directiva del Senado? Es la jefatura y subjefatura de bancada. Y en ese marco se acreditó de esa manera a Andrónico Rodríguez
y a esta pretendida fórmula a manera de bloque, porque bloques solamente pueden conformar o bancadas, o unirse más de una bancada y conformar un bloque, pero en este caso pretendían conformar otra bancada, lo que está prohibido por el reglamento, de modo que este hecho generó bastante discusión. En un acto de magnanimidad, en un acto de apertura, de amplitud, el todavía entonces presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo: ya que hay duda de que esta ratificación de mi persona como candidato para ocupar la presidencia no existe, entonces convoquémonos para una reunión nuevamente de bancada. Yo desisto de aquello y vamos a comprobar qué es lo que ocurre en una reunión de bancada. Esta reunión de bancada ciertamente tuvo que desarrollarse el pasado día lunes. Y en esta reunión, nuevamente, Andrónico Rodríguez fue ratificado junto al resto de las personas como parte del directorio. Lastimosamente, tampoco este día, por dos ocasiones. La primera a las 9 de la mañana, no asistieron este grupo denominado de arcistas, que son en número de 15, con relación a los 26 que somos del bloque del MAS. En todo caso, para que no queden dudas, se tomó los servicios de un notario y este notario tuvo que notificar uno a uno a los 15 senadores, titulares y suplentes para convocarles a una última reunión a las 2 de la tarde del pasado día lunes. Y eso ocurrió, de modo tal que ahí se ratificó a Andrónico Rodríguez, y reitero, y el resto de las personas. De modo que el pasado día martes, pasado día lunes, se reinstaló la sesión después del cuarto intermedio, y entonces ahí se conoce que la oposición presentó una propuesta, una tentativa de agenda. Y están en su derecho de hacerlo, como nosotros, como masistas, estamos en nuestro derecho, lógicamente lo haremos. Tenemos nosotros ya avanzada una propuesta de agenda. ¿Y por qué surge, por lo menos en lo que concierne al MAS, esta necesidad de hacer conocer esta propuesta o tentativa de agenda? Resulta que durante los 3 años pasados, de manera reiterada, se le pidió al presidente nato del Congreso, que es el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, se trabaje en la construcción de una agenda de prioridades legislativas. Lastimosamente, nunca fuimos escuchados y por eso es que no solo el Senado, sino también diputados han estado trabajando, diríamos, con un alto grado de improvisación. Hemos estado trabajando en función de los apuros que tiene el Poder Ejecutivo, entre ellos, por ejemplo, la ley de aprobación del reformulado del presupuesto general del Estado. Ahí viene, por ejemplo, otras iniciativas legislativas que han estado llegando, algunas ratificaciones de créditos, fundamentalmente, que es eso lo que más le preocupa y le interesa al gobierno. Pero hay muchos otros temas. Por ejemplo, hay temas inherentes a las reformas judiciales, Antonio y Rubén, y eso lo sabe el pueblo de Bolivia. El sistema judicial en Bolivia se está cayendo, o si no ha acabado ya de caerse a pedazos. Pero nadie dice nada, no le escuchamos al ministro de Justicia decir nada sobre esto, no nos dice nada, el gobierno, el presidente del Estado no dice nada, pero entonces necesitamos trabajar. Estas son prioridades para el Estado boliviano, como son prioridades la reactivación económica, como son prioridades la industrialización con importación, con sustitución de importaciones. Queremos conocer cuáles son esas. Y hay que trabajar proyectos de ley. Pero estas son prioridades que le interesan al país.
y que no hemos podido establecer en una agenda. Por ello es que, reitero, casi de manera improvisada se ha venido trabajando, y eso ciertamente, en lo que concierne al MAS, ha hecho de que el MAS también, ahora, cuando faltan apenas 2 periodos legislativos, es decir, 2 años, tomemos también la iniciativa por nuestro lado de trabajar una tentativa de agenda, y que, como lo dijo el senador Andrónico, presidente ahora del Senado, la noche del pasado día lunes al amanecer del martes, prontamente haremos conocer al pueblo de Bolivia esta tentativa de agenda. Y espero que este hecho motive, le estimule al presidente nato del Congreso a que nos convoque para trabajar una agenda legislativa conjunta, una agenda de prioridades como le interesa al pueblo de Bolivia. Senador, tiene usted razón cuando dice que hay prioridades que no se han llevado adelante en cuanto a normativas y demás, como esto, por ejemplo, de las reformas judiciales y demás, pero en este acuerdo de 9 puntos que ha surgido en la madrugada del martes, está, por ejemplo, también el de buscar el debido proceso, dice, para presos políticos. ¿Usted cree que esa es una prioridad que debería encarar la Asamblea Legislativa en este caso? Antonio, lo primero que hay que establecer, y creo que acá un poco utilizando los medios de información, algunos medios de información, o mal utilizando, el gobierno aún, inclusive con su vocero, está desinformando. Acá no hay ningún acuerdo, nunca hubo acuerdo ni habrá acuerdo con la oposición en ese sentido. Son propuestas, son tentativas que podía haber presentado Comunidad Ciudadana, creemos, en fin, como lo vamos a hacer nosotros también como masistas, porque tenemos aquello. Pero además es lógico de entender, Antonio, que el órgano legislativo no tiene la atribución ni la facultad de impartir justicia. Entonces, ¿cómo puede garantizar el debido proceso el órgano legislativo? ¿Cómo? No hay forma. Usted recordará que el artículo 12 de la Constitución Política del Estado nos habla de la independencia y la separación de poderes, de modo tal que en ese orden, y entendiendo los pesos y contrapesos que debe generarse, nosotros como legislativo no podemos, ni por respeto a los otros órganos, en este caso el órgano judicial, no podemos sugerirles siquiera qué es lo que tiene que hacer. Ellos son responsables de lo que tienen que hacer. Y la administración de justicia es atribución exclusiva de ellos por mandato constitucional. De modo que, no obstante de que pudiera ponerse inclusive otros temas mucho más específicos que aquello, es lógico de entender que eso, pues, esa es un pedido, una sugerencia que seguramente será objeto de debate y lógicamente no se dará porque no está dentro de nuestras competencias. Ahora, senador, sin embargo, hemos leído también tweets, mensajes, posteos, como se llaman ahora, del expresidente Carlos Mesa, de otros diputados de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, el diputado Carlos Alarcón, que ellos sí hablan de un acuerdo, ¿sí? Ellos creen que se llegó a un acuerdo y que lo que está en esos 9 puntos se tiene que cumplir. Y está la firma de Andrónico Rodríguez. Está la firma de Andrónico Rodríguez. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto, senador? Mire, no se podría hablar de ninguna manera, Antonio y Rubén, de acuerdos. Primero, este documento, si ustedes revisan sus archivos, ha sido leído en plena sesión de Congreso por el senador Guillermo Sejuane. El senador Guillermo Sejuane leyó abiertamente, de modo que ese es un primer elemento que desvirtúa cualquier acuerdo secreto, cualquier acuerdo tras de cortinas o de bambalinas, eso descarta. Segundo, que esta es una propuesta que la lanzaron al Pleno del Senado. Y el Pleno del Senado, yo no recuerdo que en ningún momento haya votado y aprobado esa propuesta, esa tentativa de agenda.
ahí ciertamente hubieron algunos parlamentarios, algunos senadores que firmaron, pero cada uno sabrá cómo responder por lo suyo. Pero institucionalmente el MAS, la bancada del MAS en ningún momento ha asumido acuerdo alguno, porque no hay nada que esconder, ha sido público. Yo no recuerdo, por ejemplo, que alguien haya dicho que la bancada del MAS o el jefe de bancada que estuvo también ahí haya dicho, bueno, se aprueba, o el Senado o el presidente del Senado haya puesto a consideración y haya aprobado el Senado y ratificado, y entonces haya sacado una resolución. No hay. Ahora, lo que diga Comunidad Ciudadana a través del diputado Carlos Alarcón ciertamente hace de que, aprovechando las desavenencias que tenemos, no podemos negar que al interior del MAS hay pues división, no podemos negar aquello. Esa división hace que nosotros seamos 26 parlamentarios y ellos sean 15. Es decir, cuando hablo de ellos estoy hablando del ala renovador o arcista. Y nosotros, el ala, o por lo menos el bloque del MAS, porque es así como nos identificamos, los masistas, estamos claros, estamos en la línea que corresponde. Ahora, don Carlos Alarcón, con el respeto que él merece, pues puede decir muchas cosas, como dirán otros. Otra cosa es el resultado que emergió esa noche de la sesión. Ahora, senador, ¿cómo van a actuar de aquí en adelante? Es decir, si Comunidad Ciudadana, por ejemplo, presenta un proyecto de ley, el bloque del MAS, como dice usted, se va a ver obligado a apoyar ese proyecto de ley, van a concordar también en ese tipo de actitudes. Y segundo, le pregunto, ¿cómo cree que Andrónico Rodríguez llega a esta nueva presidencia del Senado después de todo el embrollo que se ha armado ayer? ¿Más fuerte, más débil, su confianza bajó, subió? ¿Qué nos puede decir también sobre esto, senador? Mire, yo quiero recordar lo que ocurrió el pasado año 2022, Antonio. El año 2022 ciertamente ya habían algunos indicios de división, que muchas veces lo negamos nosotros. Quisimos hacer los esfuerzos para no mostrar al pueblo de Bolivia que había una división al interior del MAS. Pero ya habían indicios, ya habían indicadores que esto se venía. En ese entonces, el senador presidente de ese entonces, Andrónico Rodríguez, y ahora reelecto, ¿con cuántos votos contaba? Fue electo con 30 votos. Con 30 votos. Ahora, ¿con cuántos votos fue electo? Me refiero al interior de la bancada del MAS, con 26. De esos 26, o a esos 26 falta uno que ha fallecido, es el senador Hilarión Padilla. Con él éramos 27 senadores. Cierto, ha habido una merma de 3. No quiero yo entrar en especulaciones ni decir ha habido cooptación de senadores con unas y otras cosas, porque los senadores de nuestra bancada y los que están ahora identificados como renovadores saben muy bien cuál es el precio de su presencia en ese sector, y saben bien que a nuestro lado no existe ningún tipo de beneficios, no existe ningún tipo de ofertas, porque no tenemos que ofertar. Si estamos en la línea del MAS, estamos en este bloque, es porque tenemos conciencia de que esa es la línea de la revolución democrática y cultural. Esa es la línea con la que nació el MAS, y esa es la línea que imperó durante los 14 años, y esa es la línea que deberá mejorar seguramente algunos temas, enriquecer algunos temas, pero esa es la línea que debemos seguir discurriendo en el devenir de los años, Antonio. Por ello, la presencia del presidente Andrónico sigue tan fuerte como fue este año que está a punto de concluir, o esta gestión legislativa, este periodo legislativo que está concluyendo. De todas maneras, Andrónico Rodríguez ha sido elegido no con la totalidad de senadores del movimiento al socialismo. Usted sabe, ayer se han desmarcado unos 10 senadores del ala arcista,
pero sí con la votación mayoritaria, bueno, total, completa, de comunidad ciudadana, de oposición, y creemos también de oposición. ¿Cómo se entiende esto, senador Torres? Mire, yo creo que aquellos 10 de los que hablan no son precisamente los 10 que son del MAS, o por lo menos del ala arcista. En ese bloque están 7 senadores, así que hay 3 de ellos que no son precisamente arcistas, sino son de oposición. No vamos a entrar a discutir quiénes serán, quiénes no serán, porque, bueno, en la conciencia de cada uno de ellos que están. Pero ellos no hacen referencia a esta parte de esa sumatoria de 3 votos opositoras. No sé si de Creemos o de Comunidad Ciudadana. Cierto, no vamos a entrar en ese tema. Y por nuestro lado, lógicamente, Andrónico ha recibido el respaldo de nosotros, que son 15, seguramente también se han sumado algunos votos de la oposición. Pero hay que destacar algo, Antonio. Andrónico Rodríguez se ha caracterizado a lo largo de los 3 años, de los 3 periodos legislativos, por ser un hombre amplio, y creo que es eso lo que necesita este tiempo. No necesitamos radicales a ultranza, radicales que miren solamente con un lente, sino tienen que mirar con los 2 lentes, ya una vez que uno es elegido presidente, tiene que tratar de ser o tender, digamos, puentes de diálogo, y Andrónico se caracterizó por aquello y se caracteriza por eso. Entonces entiendo que estos temas que han permitido que permanentemente tengamos diálogo, que tengamos por lo menos intentos de concertación, que en otros tiempos seguramente no se habría dado, ha dado como lugar a que muchos, sin ser masistas, hayan todavía aún depositado su confianza en él. Pero eso no está mal, no está mal que se sea amplio y que se observe quién hizo una buena labor, una buena gestión, y que todavía aún no siendo correligionario de ellos merezca su respaldo. Me parece que eso no está mal, eso es correcto, Antonio. Sí, estamos de acuerdo con usted, senador, aunque le cuento que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, se ocurrió todo lo contrario, ¿sí? Algunos diputados disidentes de Comunidad Ciudadana, de Creemos, apoyaron seguramente a Israel Guaitari como presidente, pero sus correligionarios, sus colegas diputados del MAS, lo vieron mal, ¿no? Dijeron, ahí está la nueva coalición, y en fin, bueno, todo eso ocurre en política. Senador, ahora yo le pregunto, le digo, ayer en la noche, ya después de todo este embrollo, todo lo que le dijeron, Andrónico, usted ha debido leer, han habido críticas muy duras contra el senador Rodríguez, de que se bajó los pantalones, de que se vendió, de que es un títere de Evo Morales. Realmente fue muy dura la reacción. Después de todo eso, el vocero, don Jorge Richter, denunció un pacto de desestabilización. ¿Qué tiene que decirnos sobre esto, senador? Mire, creo que fue el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, quien dijo que se bajaron los pantalones. Yo lamento, creo que los políticos deberíamos caracterizarnos aún por ser un ejemplo en la terminología que utilizamos. Sabrá por qué hace referencia a una terminología inclusive hasta grosera de Gustavo Torrico, pero creo que lo que pretende, intenta reflejar no es cierto, y refleja una supina ignorancia de todo lo que ha ocurrido al interior de la Cámara de Senadores. Con relación a lo que dice el vocero, ciertamente el vocero hoy es otra persona que desconoce y que pareciera que fruto de la, diríamos, derrota de sus compañeros en el Senado, han empezado a respirar por las heridas.
Y en política creo que yo siento profunda decepción de escucharle al vocero hacer una suerte de comentarios fuera de lugar, fuera de contexto, porque tenía un alto concepto del vocero. Me parecía un hombre muy aplomado, un hombre sereno, un hombre que hacía apreciaciones correctas, pero después de escucharle anoche, ciertamente quedé frustrado y muy decepcionado de él. Pero quiero decirle que con relación a lo manifestado por el vocero, no corresponde a la verdad. Primero porque, reitero, y las imágenes reflejarán, no se ha suscrito ningún documento bajo escritorio, ni se ha sacado de la cajuela, ni tras de bambalinas, ni en secreto. No, el senador Guillermo Seoane dio lectura a aquella tentativa de agenda que él propuso al Pleno del Senado. No lo hizo en particular ni a William Torres, ni se lo hizo a Andrónico Rodríguez, ni a nadie. Fue al Pleno del Senado y el Senado, es más, discutió aquello. Ahora, habrán habido algunos que han firmado, pero lo habrán hecho a título personal. Pero ese hecho me parece una torpeza, una grosería de parte del vocero, manifestar de que es el inicio, es un acuerdo para desestabilizar al gobierno. Si el vocero tiene alguna prueba con relación a lo que está diciendo, yo le emplazo a demostrar, porque aquel documento público, aquella propuesta pública de tentativa de agenda no se puede entender como un documento desestabilizador o como agenda. Me parece que hay un exceso de imaginación en él. Lo que más bien el vocero tendría que haber hecho es hacer un alto en lo que dice y hace y preguntarle al vicepresidente del Estado por qué a lo largo de estos 3 años no nos convocó. Yo recuerdo, como subjefe de bancada, he estado varias veces en reunión con él. Es más, yo personalmente le pedí que convoque para que pudiéramos trabajar una agenda legislativa. La última vez que lo hice fue hace aproximadamente 2 a 3 meses. Pero resulta que ahora vamos ya casi al 4º año, entramos al 4º año y nunca se trabajó. Y creo que debería haber sido preocupación del vocero y del presidente este tema, porque tener una agenda no le hace bien en particular a nadie, sino a la gestión de gobierno de Luis Arce, porque nosotros trabajamos para el país, pero también trabajamos en estrecha coordinación con el Ejecutivo para ayudarle a gestionar, para ayudarle a que las iniciativas del Ejecutivo se materialicen, que aquel plan de trabajo que presentó pudiera encontrar el puerto más adecuado, un puerto final, pero eso hasta ahora no ha ocurrido y hemos estado como una suerte de bomberos apagando incendios cada vez que se genera un incendio en el órgano ejecutivo. Recordarán la ley del oro, recordarán aquel proyecto de ley de legitimación de ganancias, etcétera, etcétera. Pero todos aquellos temas, y recordarán que inclusive tuvimos que abrogar una ley de legitimación de ganancias. Seguramente aquello no se habría dado si habríamos tenido una agenda bien estructurada y bien trabajada. Entonces creo que el vocero tendría que haber, en lugar de estar buscando culpables, en buscar de estar emitiendo juicios de valor demasiado imaginarios, debería estar preocupado de preguntar por qué no se está trabajando una agenda legislativa, por qué no se está ordenando de mejor manera el trabajo que le compete y hace al vicepresidente del Estado. Senador, ya son 3 años del gobierno de Luis Arce. Recordamos cómo ha iniciado su gestión y hoy en nuestra edición de La Razón precisamente también recordamos las palabras de Evo Morales el día que Luis Arce asumió. Junto al pueblo cuidaremos al gobierno, a nuestro proceso de cambio. Trabajaremos por la unidad y saldremos de la crisis económica por el bien de próximas generaciones. ¿Cuánto ha cambiado este mensaje de Evo Morales a la situación actual? Aparentemente, Evo Morales se ha convertido
en la oposición más eficiente según los análisis, según también la misma opinión del gobierno? Mire, creo que en toda gestión de gobierno es importante la crítica y la autocrítica, Antonio. Primero porque cuando uno no recibe críticas, ciertamente no corrige los errores. Y si uno quiere cometer menos errores, tiene que ser autocrítico, tiene que admitir los errores que comete. Recordará usted, por ejemplo, y los amables oyentes de la emisora, que en el Senado o en el Legislativo, en reiteradas oportunidades se trabajó algunas iniciativas. Pero algo que quiero destacar, por ejemplo, es que cuando se desaprobó el desempeño del ministro de Gobierno, el señor del Castillo, no se le hizo para tumbar al gobierno del presidente Arce Catacora, se le hizo para mejorar su gabinete. Pero ¿qué es lo que pasó con el presidente Arce Catacora? Agarró, lo destituyó y en una franca vulneración del artículo 68, numeral 18 de la Constitución Política del Estado, volvió a designar al señor del Castillo. ¿Quién puede decir que el señor del Castillo no es uno de los ministros más cuestionados junto al ministro de Justicia? Ningún boliviano puede negar esa situación. Ahora, sus mismos compañeros, el pasado 17 de octubre, en el mal llamado Cabildo, que más era una reunión de funcionarios públicos y otras personas, entre las resoluciones que adoptó este Cabildo, que por cierto se caracteriza por ser deliberativo y no resolutivo, pero él, en consecuencia con la relación que guardaba o guarda con ellos, ¿acaso no estaba aquella recomendación que le hicieron, aquella exhortación, por último, que le hicieron, de que haga ajustes en su gabinete de ministros? Por supuesto que sí. Pasa más, ya estamos bordeando el mes de aquello y el presidente del Estado hasta el día de hoy no nos mostró una sola señal, ni siquiera por respeto a quienes le sugirieron aquello para mejorar su gabinete. Espero que el día de hoy tengamos noticias sobre aquello, porque ¿quién puede negar que tenemos un ministro de gobierno de pésimo desempeño? El caso Marcet, hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que ha pasado. Hay un ministro en Uruguay, y ustedes lo saben, que por presuntas vinculaciones, y él renunció a aquel, no por otra cosa. En Bolivia, ¿qué pasó? No, en Bolivia hay que ratificar a ese ministro. Y el presidente del Estado, en lugar de tomar medidas correctivas, lo que hace en una suerte de actitud caprichosa, ratificar a aquel ministro. El ministro de Justicia, que hasta el día de hoy, después de 3 años, no nos ha mostrado una sola raya de lo que sería una posible reforma judicial, permanece ahí, pero es el operador en los diferentes departamentos de designar vocales, de designar jueces. Se dice que mi departamento, Santa Cruz, por ejemplo, tiene un consorcio montado, en fin. Pero además quiero decirles que yo personalmente he presentado un memorial al presidente del Estado pidiendo la destitución del señor Lima. ¿Por qué? Porque resulta que el 9 de noviembre del 2020, cuando él fue posesionado como ministro de Estado, él todavía aún era socio fundador de una compañía civil, Lima Asociados Consultores Sociedad Anónima, que dicho sea de paso fue el consorcio que se hizo cargo de defender a Citibank que tuvo problemas con el Estado boliviano. Pero además, tiempo después, en el tema de papeles de Panamá, una comisión investigadora del Senado estableció que eran 20 las firmas bolivianas que se hicieron cargo de sacar dinero a paraísos fiscales de 97 empresas y empresarios bolivianos. Y entre esos 20 consorcios estaba Lima Asociados Consultores Sociedad Anónima.
Entonces, vulneraron la Constitución y el presidente hasta el día de hoy no nos ha dado respuesta de aquella petición que se le hizo debidamente fundamentada, porque tenemos todas las pruebas para demostrarle al presidente. Y seguramente mañana o pasado, cuando planteemos una acción de cumplimiento, porque el presidente tiene la obligación de cumplir la Constitución a tiempo de posesionarse el 8 de noviembre del 2020, él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si él no cumple, hay que obligarle a través de la vía judicial. Y si le planteamos una acción de cumplimiento, dirán que estamos en una acción desestabilizadora del gobierno, cuando eso no es así. Lo único que le estamos pidiendo es al presidente que cumpla la Constitución. Pero así como esos temas, hay muchos otros temas, Antonio, que definitivamente hacen que hay necesidad de un ajuste en el trabajo, en el desempeño del presidente y sus ministros. Senador, le vamos a desear que se reponga, cuídese mucho, esperemos que la próxima vez que estemos en contacto ya esté completamente bien de salud. Por ahora le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio, senador. Cuídese y que se recupere. Muchas gracias, Antonio. Un saludo a Rubén y un abrazo a la distancia. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias, senador. Era el senador William Torres de Santa Cruz. Amplias declaraciones críticas al gobierno y también reivindicación de la elección de Andrónico Rodríguez. Él dice que es un político moderado, sensato, que siempre ha buscado, digamos, dar prioridad al diálogo durante los 3 años de su gestión como presidente de la Cámara de Senadores, y ahora también se espera lo mismo en el inicio de su 4ª legislatura. Así es, contrariamente a lo que dicen en dirigentes de Comunidad Ciudadana, de que se llegó a un acuerdo con Andrónico Rodríguez, incluso tienen papel firmado. Sí. El senador William Torres nos dice que no hay ningún documento firmado, que no es un acuerdo, que solo es una agenda tentativa que se podría discutir en algún momento, pero bueno, ellos también dicen que van a presentar, ¿no? Una agenda. En una entrevista con Claudia Benavente, Piedra, Papel y Tinta, el senador Rubén Gutiérrez decía que se ha discutido ampliamente esta agenda, que dice que es tentativa, Torres. Es más, el día lunes había otro documento con otros elementos. Por ejemplo, se decía que el respeto al debido proceso para presos políticos y su defensa en libertad. Entonces, ha habido acuerdo para establecer esa agenda. Sí, porque hay un borrador anterior que ha sufrido modificaciones y finalmente este borrador final fue el que fue presentado por el senador Seoane ayer. Y Rubén Gutiérrez decía que se ha discutido ampliamente sobre este documento. Y amigos, más allá de que si SEO esté firmado, no esté firmado, haya pasado bajo la mesa, no haya pasado bajo la mesa, en fin, es un documento que está ahí. Hay ¿sí? una cápita interesante, Antonio, en la carta que manda el jefe de bancada, Luis Guillermo Seoane, de Comunidad Ciudadana, y el jefe de bancada de Creemos, Henry Montero, en la parte final de la carta dice: solo la aceptación de esta propuesta, escucha bien Antonio, solo la aceptación de esta propuesta programática vinculada a los más altos intereses de la patria justificará nuestra confianza a través del voto por una directiva que asuma como propio este programa de acción legislativa, lo que de hecho será un compromiso con el país para su fiel y leal cumplimiento. O sea, condicionaron realmente la aceptación de esta propuesta al voto que emitió Comunidad Ciudadana, como también la alianza de Luis Fernando Camacho, Creemos. Así es, amigos. Y bueno, contrariamente a lo que decíamos, que el señor Evo Morales no responde al documento, su respuesta va más con críticas hacia el vocero y no tanto al fondo que era precisamente este documento. De eso también vamos a hablar, Rubén, ya tenemos otro contacto. Sí, estamos en contacto con el señor Gerardo García. Vamos a preguntarle
bajo qué condición nos habla. Sabemos que era vicepresidente del Movimiento al Socialismo antes del Congreso de la OCAeñe, pero ayer apareció diciendo que va a retomar sus funciones de vicepresidente mientras el Tribunal Supremo Electoral no resuelva un recurso presentado por el MAS en relación a la anulación y el no registro de la directiva elegida en la OCAeñe. Buen día, Gerardo. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Un gusto de saludarte. Un saludo para todos los que trabajan en ese medio de comunicación. Don Gerardo, usted decía ayer que va a retomar las funciones mientras espera una determinación ante un recurso de parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué significa eso? Sí, justamente en vista que el Tribunal Supremo Electoral nos anula el Congreso, 10º Congreso Nacional del MAS y PCP realizado en la OCAeñe, entonces automáticamente nos queda asumir nuevamente la dirección por la vicepresidencia del MAS y PCP y todo el directorio que estábamos en transición, porque todavía mientras no aprobaba el Tribunal Supremo Electoral al nuevo directorio que ha sido elegido en la OCAeñe, entonces nosotros seguíamos en la etapa de transición esperando que apruebe el tribunal. Como no aprobó, como nos ha rechazado, nos ha anulado el Congreso, entonces nosotros volvemos a asumir hasta cuando el Tribunal Supremo Electoral reponga actitudes o, bueno, veremos qué determinaciones tomar si en caso no aprueba el Tribunal Supremo Electoral nuestro Congreso. Cierto, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, al no registrar el Congreso de la OCAeñe y no aprobar la elección de la directiva del Movimiento al Socialismo, ha dicho que la directiva elegida en 2017 puede asumir sus funciones hasta cuando se convoque a otro Congreso y se renueve la directiva. ¿Es posible esto, señor García? Sí, justamente, ¿no? Estamos, como se ha hecho una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral pidiendo la reposición, pidiendo que reponga actitudes y nos levante su anulación, de su resolución de anulación al Congreso. Nosotros vamos a seguir vigentes y posteriormente, en últimos casos, extremadamente, si el Tribunal no repone actitudes, bueno, pues tenemos 6 meses de plazo a todos los partidos políticos que han dado para poder convocar nuevamente a sus congresos nacionales para poder renovar su directorio. Entonces ya nosotros también tenemos previsto, en cualquier caso que esto no funcione, pues la última sería que podamos convocar al nuevo Congreso Nacional del MAS y PCP. Eso quiere decir que se aceptaría finalmente la decisión del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué dice Evo Morales cuando usted salió ayer ante los medios de comunicación a comunicar de que reasume sus funciones? También Evo Morales reasume las funciones ya otorgadas en 2017. Bueno, mire, nosotros hemos cumplido legalmente con todos los requisitos que el tribunal nos ha asignado para convocar un Congreso. Pero el tribunal, sorpresivamente, después de aprobarnos la convocatoria, después de darnos el seguimiento, ¿no? la vigilia que han hecho, perdón, ¿cómo se llama? El control que nos han hecho dentro del Congreso Nacional, todo hasta ahí estaba todo bien, ¿no? Todo bien. Pero lamentablemente a última hora resulta que por lo que no han aprobado el cabildo convocado por el gobierno, también rechazamos el Congreso. No, pues eso no corresponde, nada que ver un cabildo, no tiene que compararse con un Congreso político de cualquier partido político que sea. Ellos están para poder la legalidad, la legalidad de todos los partidos políticos. Ellos no tienen que parcializarse a nadie, ¿no? Ellos no pueden ser utilizados o mandados por un órgano totalmente independiente que regula y vigila a los partidos políticos. Entonces, en ese caso, ha habido bastante molestia, bastante reacción de parte de la gente. Nosotros, el hermano Evo y nosotros, como el ampliado, hemos dicho, no hay problema que si el tribunal ha vigilado, ha hecho, digamos, todo el control como corresponde, nosotros estábamos contentos que eso se iba a llevar a cabo como corresponde. No había razón, motivo a que nos anulen nuestro Congreso, pero bueno, eso ha sido su argumento de ellos, creo, para poder anularnos el Congreso, porque no han vigilado o no han dado seguimiento al Cabildo y no han autorizado al Cabildo.
Entonces nada que ver el cabildo con un congreso. Pero eso no dice la resolución del Tribunal Supremo Electoral, ni se refiere al cabildo. La resolución del Tribunal Supremo se basa en el informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, que ha mandado 3 funcionarios incluso antes del Congreso de la OCAeñe. El 25 y el 29, los técnicos se han reunido con Diego Jiménez, que es el delegado del MAS ante el Tribunal Supremo Electoral, a quien incluso le han aclarado de que en el Congreso se tienen que cumplir todos los requisitos y le han preguntado sobre cómo van a acreditar a los militantes, cómo van a acreditar a los postulantes. Eso está registrado en todo el informe. ¿Qué dice de esto, señor García, después de las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral? Mire, como digo, nosotros hemos cumplido al pie de la letra. Solamente su pretexto es una certificación de aporte, una certificación que sirve del Tribunal Electoral de militancia del hermano Evo y de varios que han observado. Pero eso es subsanable, eso se puede, se podía. Ellos si hacen una observación, el tribunal, siempre han dado algunos términos o plazos por decir en tantos días si no subsanan este su problema, ahí sí nos podían decir, recomendar que se pueda anular nuestro Congreso, pero tal cosa no ha pasado, incluso antes de los plazos establecidos que deberíamos subsanar nosotros hasta el 4 de noviembre, pero sin embargo se adelanta el tribunal de lanzar ya su resolución el 1 de noviembre, entonces sorpresivamente eso es como un golpe al MAS y PCP que nos han hecho en Todos Santos justamente, entonces eso molesta, eso es lo que realmente no justifica, ¿no? Le cuento, don Gerardo García, que el mismo Diego Jiménez dice en las entrevistas y en las declaraciones ante el tribunal, ante el CIFDE, que los postulantes tienen 3 días terminado el Congreso para acreditar su documentación en físico. Incluso la convocatoria del Congreso del MAS dice los postulantes tienen la obligación de presentar en físico la certificación del órgano electoral plurinacional. Caso contrario, se va a determinar su inhabilitación automática. Esto lo digo entre comillas. Claro, pero a ver, hay una cosa que en el Congreso nosotros elegimos en cada departamento, región, a nuestros candidatos a postulación, porque son precandidatos. Sí. Y como precandidatos se presentan a un Congreso, en ese Congreso el que sale elegido recién empieza a ordenar todos sus documentos, porque no pueden ordenar todos los precandidatos sus documentos en el momento de ser precandidato, porque no saben si todavía van a salir o no van a salir elegidos. Entonces ahí eso es claramente, nosotros hemos dado la tarea, que tienen claro plazo establecido, incluso creo que no me acuerdo si en la convocatoria dice 3 días, pero nosotros habíamos dicho, creo que el tribunal sacaba por mínimo 10 días debería de ser el plazo para sanear o para mandar el informe final, ¿no?, del Congreso Nacional que se ha realizado. Entonces tal cosa no se ha cumplido. Y los compañeros han sacado, digamos, todo lo que se le ha pedido, su REJAP, todos los documentos habido por haber han presentado, salvo que algunos hayan tenido antecedentes, eso ya se puede subsanar, no hay problema, pero no es la mayoría. Entonces eso es lo que nos molesta, ¿no?, que nos han anulado nuestro Congreso sin Don Gerardo, ya que reasume sus funciones, obviamente tiene más criterios respecto de la elección de la directiva en la OCAeñe. ¿Qué dice el artículo 5, el numeral 5 del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo? Quien quiera ser elegido como directivo del Movimiento al Socialismo tiene que cumplir el requisito mínimo de 10 años de antigüedad. Eso dice el numeral 5 del Estatuto. ¿Usted cree que los 16 directivos del Movimiento al Socialismo elegidos en la OCAeñe cumplieron con ese requisito? Mire, hemos hecho lo posible de dar cumplimiento a este requisito. Algunos, los que tal vez no han cumplido este requisito de los 10 años, hemos pedido la certificación de su comunidad, de su central, de su departamento, de su provincia, si ha ejercido, si ha sido, porque incluso hemos pedido de que ha sido militante, sí ha sido militante, de que nos han depurado en el tribunal el 2019 más de, no sé, yo diría más de
10.000 o 20.000 militantes que nos han depurado, entonces no tienen militancia, hemos tratado de reinscribir. Entonces hemos dicho que saquen una certificación desde el Tribunal Electoral, su historial, cada uno de aquellos que han sido militantes de muchos años. Por ejemplo, un ejemplo claro, mi persona, el 2018 hemos hecho inscripción de militantes y reinscripción de militantes. ¿Por qué? Porque anteriormente no han llegado los libros al tribunal en su debido momento, y otras cosas que el tribunal ha ido jugando no siempre, incluso algunos militantes que ya eran del MAS aparecen en 8 partidos. Entonces esas cosas nos han ido sucediendo durante todos estos años que hemos vivido. Algunos diputados han aparecido, algunos incluso cuando eran ministros con el hermano Evo, aparecieron en otros partidos, lamentablemente. Entonces, por eso en esta inscripción del 2018 hemos puesto inscripción y reinscripción. Y mucha gente, por asegurarse, porque no teníamos ese sistema de yo participo, donde podíamos verificar nuestra militancia, estamos o no estamos. Ahora con ese sistema es fácil. Cada uno de nosotros podemos ya verificar si estamos o no militando dentro del MAS. Entonces, de esa manera, yo también, y muchos nos hemos vuelto a inscribir en el 2018, y parece registrado a partir del 2018 recién. Pero sin embargo, yo he sido concejal en mi municipio, he sido alcalde temporalmente en mi municipio, he sido el primer presidente de político del MAI-PCP en Santa Cruz, he sido diputado suplente en el 2006, entonces yo tenía ya mi militancia desde el 2003. Entonces, pero sorpresivamente, claro, sale ahora como hemos hecho reinscripción, pero ese historial yo puedo sacarlo, ¿no? En Santa Cruz, en La Paz, del Tribunal Supremo Electoral, lo hay, pues salvamos con eso. Hemos dicho que mucho, salvemos eso, hagamos esa salvedad para poder sacar nuestra militancia, ¿no? Precisamente el informe del Tribunal Supremo Electoral dice que 14 de los dirigentes elegidos en la Ocaña no tienen más de 10 años, tienen menos de 10 años de militancia. Pero ¿qué dice el estatuto del MAS? Mínimamente 10 años para ser directivo, salvo Evo Morales, que su registro dice 3 de marzo de 2002, e Isaac Ábalos, que también es dirigente, su registro es del 7 de abril de 2003, tienen militancia acreditada de más de 10 años. Los otros tienen de 10 años para abajo. Por ejemplo, conocemos a la señora Isabel Domínguez, cuya inscripción fue el 9 de febrero de 2014, y la mayoría tiene registro de 2018, esto en función de la Ley de Organizaciones Políticas 1096, que precisamente ha pedido actualización de la militancia a las fuerzas políticas. Aparentemente no cumplieron con ese requisito de los 10 años de antigüedad, señor García, y eso obviamente ha motivado al Tribunal Supremo Electoral a anular la elección de la directiva en general. Nosotros preguntábamos el otro día a la vocal Dina Chuquimia, solamente 5 han cumplido con los requisitos, decíamos, pero ella decía, son 5, ¿cierto? Pero en el caso de los requisitos de antigüedad son muchos, y no por 1 o por 2 vamos a validar a todo el directorio, sino tiene que inhabilitarse a todo el directorio, decía ella. Claro, mire, nosotros, como le digo, hemos hecho la verificación de requisitos electorales a las direcciones nacionales del MAI-PCP, en la cual, por ejemplo, del hermano Evo sale el registro del 2002. Y así sucesivamente, de muchos, del caso mío, por ejemplo, también verificando sale el 2003. Pero ese historial, por ejemplo, nosotros hemos dicho para salvar en algunos casos que han sido autoridades, algunos han sido concejales, diputados, han sido muchas autoridades, ese historial hemos dicho para salvar nos sirve a aquellos compañeros que no están cumpliendo tal vez los 10 años. Entonces con esa podemos salvar la certificación de su comunidad, la certificación de su departamento, que ha sido autoridad, seguramente ha tenido de sus requisitos, siempre nos han pedido para ser alguna autoridad, tanto municipal como nacional, ¿no? Pero la convocatoria, como también el estatuto, dicen certificación del órgano electoral plurinacional. El órgano electoral tiene que ser el que tendría que otorgar esta certificación, no una comunidad, no un sindicato. ¿Cómo se entiende esto, Gerardo? Ya, por eso nosotros pedimos que, por decir el sindicato,
la comunidad vuelve ya a la central, la federación pide que vaya a verificar en el órgano electoral su militancia. Eso Ajá. hemos dado también las instrucciones, que cada uno de los militantes que son postulantes a un cargo verifiquen en el Tribunal Supremo Electoral su militancia, de qué año, a ver, por qué de repente ha sido borrado o por qué ha sido cambiado o él ha pedido su cambio, digamos, de política de un partido. Entonces eso tiene en su historial, va a salir, pues en el tribunal va a existir. Hemos pedido a cada uno que saquen ese historial y algunos tal vez han cumplido o no han cumplido. Entonces ahora con eso vamos a dar seguimiento, vamos a ir verificando a cada uno de nuestros militantes. Lo que le estoy leyendo, señor García, es un documento oficial del Tribunal Supremo Electoral precisamente para su resolución. Dice certificaciones emitidas entre el 21 de septiembre de 2023 al 12 de octubre de 2023, con anterioridad al 13 de octubre de 2023, día de presentación ante el TCE. Dice, han acreditado, pues, yo participo, todos estos dirigentes. Y ahí se conoce, por ejemplo, que Elizabeth Pase se ha registrado el 3 de agosto de 2018, Aliana Guzmán el 24 de abril de 2018, María Falón Choque el 18 de agosto de 2018 y así sucesivamente. Pero más allá de eso, señor García, ahora, ¿qué viene en adelante? Si bien, digamos, hay posibilidad de convocar a un nuevo congreso, porque hay plazo, nos decía, incluso el Tribunal Supremo Electoral decía que tienen hasta abril todas las fuerzas políticas el plazo para renovar directivas, es posible que ahora sí puedan ser convocados Luis Arce, David Choquehuanca, los otros militantes, porque ni en uno ni en otro lado van a poder hacer su congreso de forma particular. El otro día, después del cabildo, algunos dirigentes decían que vamos a convocar nosotros al congreso y nosotros nos preguntábamos con qué firma van a convocar. Se necesita la firma del presidente del Movimiento al Socialismo, en este caso es Evo Morales, y en el otro lado pasa lo mismo, porque también han sido aisladas las entidades, las organizaciones fundadoras como la CESUD-CB, las Bartolinas o los mismos interculturales. A ver, el tema, la ley aprobada en 2021. Muchos nos cuestionan que nosotros ya no hemos convocado como corresponde, porque anteriormente las organizaciones sociales convocaban libremente a todos los militantes, por decir la única, ya 200 o 500 delegados a un congreso, la Federación o Confederación de Mujeres interculturales, sucesivamente todos los sectores sociales. Pero hoy en día, a partir de la ley 1096 que nos regula a los partidos políticos, a partir del 2021, nosotros nos adecuamos a la ley 1096, ahí solamente participan en los congresos ordinarios los militantes del MAS-PCP o los militantes de cada uno de los partidos que correspondan. Entonces, eso es lo que muchos nos han cuestionado, nos han acusado que no participara. Las organizaciones sociales, claro, son fundadoras la única intercultural es Bartolina, pero estamos hablando de la institución, organización, en este caso de la única Bartolina Interculturales. Pero la organización pasa, los dirigentes, digamos, los dirigentes pasan y la organización sigue. En este caso, el cambio de dirigentes que tienen cada organización ya no llegan a ser militantes del MAS y PCP. En el caso de la única, en este caso de las Bartolinas, por ejemplo, están militando en otras agrupaciones, otros partidos políticos. ¿Cómo pueden ir a un congreso del MAS? Imagínense si otro partido, cualquier partido va a estar en un congreso de otro partido, desde luego que va a ir a hacer oposición, va a ir a hacer cualquier escándalo. Por lo tanto, no podemos permitir que vengan a ese congreso los que no son militantes. Dentro de esa institución, claro que sí hay militantes, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a esos compañeros que de la única, de interculturales, de Bartolina, los que son militantes. Además, invitamos a ellos. Ellos no son congresistas como corresponde a poder seccionar dentro del Congreso. Ellos son nuestros invitados como institución independiente orgánicamente. Ellos están en el Congreso, pero si son militantes van a participar. Si no son militantes, no pueden participar. Pues ¿con qué moral nos van a criticar? ¿Con qué argumento? Si no son militantes, ¿nos van a demandar? No tienen derecho, no pueden. Entonces eso nosotros lo que estamos también revisando, viendo,
y desde luego el presidente y vicepresidente han sido invitados. Si no participan, eso ya es problema de ellos. No, nosotros no hemos excluido a ellos, a ninguno. Usted mismo decía también, Gerardo, hay que ser sensatos en esto, que están prohibidos asistir al Congreso los funcionarios. Seguramente han habido en la lista de funcionarios muchos militantes y fueron impedidos de participar. Mire, los funcionarios son funcionarios, pues. Los funcionarios, desde luego, en ningún Congreso nosotros no pueden participar. Peor, no pueden ser dirigentes, no pueden ser dirigentes de una dirección política departamental, regional, seccional, eso está limitado. Ellos pueden tal vez estar, si su organización lo delega a participar a un evento, está bien, pero no pueden ser, digamos, ellos nominados para ser candidatos en ninguna parte. Y como militantes tampoco, o sea, como funcionarios públicos tampoco pues pueden ir a un evento a poder intervenir, ahí solamente van a ir a hacer problemas. Sabemos de qué lado están, ¿no? Entonces por eso se ha limitado también eso, que los funcionarios no pueden estar. Ahora, no todos los funcionarios no asistieron, Gerardo. Por ejemplo, había concejales del Alto, había asambleístas de Cochabamba que han asistido como militantes al Congreso. Ellos no son funcionarios, ellos son autoridades electas. Estamos hablando de funcionarios, no estamos hablando de autoridades. Pueden asistir desde luego nuestros diputados, senadores, alcaldes, asambleístas. Ellos son autoridades que han sido elegidos bajo voto. Muy bien. Ellos están libres de participar, son invitados, igual participan. Ahora, ante la posibilidad de llamar a un nuevo Congreso, ¿usted no cree que sería oportunidad para convocar a toda la militancia del movimiento al socialismo, incluso en el gobierno, y así, digamos, buscar una posible salida a esta crisis en el movimiento al socialismo? No, o sea, nosotros no estamos prohibiendo que vengan, solamente lo que estamos diciendo, que funcionarios no pueden estar. Ahora, que sea, digamos, artista, si está militando en el MAS, si lo delegan, no ponemos obstáculos, ellos van a estar presentes. No estamos limitando eso, que son nuestros militantes en diferentes departamentos, regiones, provincias, qué sé yo. Si son de su región, ha salido elegido para ser congresista, ir al Congreso, pues nosotros no somos quien para objetar a decir, no, vos sos del Luchito, no entro. No, ellos van a entrar todos los que son elegidos desde su región, desde su base. Eso no estamos poniendo trabas nosotros. ¿Será posible invitar específicamente al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca? No decir, por ejemplo, si vienen total, si no vienen total, ellos también son líderes políticos y son parte del movimiento al socialismo. Pero desde luego, por eso nosotros hacemos la invitación, vamos a hacer la invitación como de costumbre, como siempre. Si lo hacemos la invitación, a usted lo hacemos una invitación y usted recibe la invitación, y si no viene, ya pues no le vamos a ir a obligar, a usted no le vamos a ir a traer con policía, con algo para que venga. Entonces nosotros hacemos la invitación, por eso digo, echa la invitación, si vienen pues bienvenido, y si no vienen tampoco vamos a ir a obligarles. Eso es lo que yo quiero que se aclare. Claro, sí. Don Gerardo, por último, ¿qué documento específico, qué recurso específico ha presentado el movimiento al socialismo ante el Tribunal Supremo Electoral para lograr la reversión de sus determinaciones? A ver, este recurso que ha presentado nuestro delegado y nuestros abogados ante el Tribunal Supremo Electoral es la revisión recurso extraordinario. Ya. ¿Cuándo ha sido presentado? Ha sido presentado el 6 de noviembre. Muy bien, don Gerardo, le vamos a agradecer siempre la deferencia que tiene con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Ahí está, hemos hablado con el vicepresidente del movimiento al socialismo, restituido en sus funciones. Así es, y nos aclara muchas cosas, ¿no, Rubén? A ver, en principio habría que calibrarlo bien. Es cierto, el lunes hubo un ampliado del movimiento al socialismo, sí, en el que se decidió rechazar la resolución del Tribunal Supremo Electoral y, es más, movilizarse para que esa resolución quede sin efecto. De hecho, en este momento están en vigilias en los tribunales electorales departamentales, sí, ¿no es cierto? Es decir,
no están de acuerdo con esa resolución. Sin embargo, ahora aparece don Gerardo García, apareció ayer a decir que vuelve a sus funciones de vicepresidente. Nos acaba de decir también de que Evo Morales está en funciones también como presidente. Quiere decir que directa o indirectamente están aceptando la resolución del Tribunal Supremo Electoral que anula su Congreso y los restituye a ellos, ¿sí? Entonces ahí hay que quedar claros. Incluso dijo que hay posibilidad de convocar, tenemos plazo, dice, de 6 meses. De 6 meses. Dice, ¿no? O sea, más o menos se entiende que están resignando. En esa parte fue muy claro. Sí. Dijo, vamos a presentar todos los recursos, todo, pero en última instancia, si no queda más, vamos a volver a convocar a otro congreso, dice don Gerardo García, que hay que insistir, es otra vez, por instrucción del Tribunal Supremo Electoral, es otra vez vicepresidente del Movimiento al Socialismo, como Evo Morales es el presidente, y bueno, rechazan una parte, pero aceptan la otra, ¿no? Rechazan decir, no estábamos de acuerdo en que anulen nuestro Congreso, pero aceptamos que nos restituyan y después de repente sí aceptemos convocar a un nuevo Congreso. Esa es la situación, Rubén, en el Movimiento al Socialismo en este momento. Están en vigilia en varios tribunales supremos, en varios tribunales electorales departamentales, pero también están ya trabajando por el otro lado. Quiere decir que se están moviendo por todos lados, ¿sí? Así es, tenemos noticia de último momento. Ali Eid Ali. ¿Te acuerdas? Corredor de autos. Campeón nacional en varias oportunidades. Sí. Acaba de fallecer. Vamos a ampliar la información a la vuelta de esta pausa. Sí, 9 de la mañana con 33 minutos, amigos. En un momento regresamos con La Razón Radio. Piedra, papel y tinta, ahora también en televisión abierta. Análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo, ahora por la red DTV. Canal 51 en La Paz, Canal 57 en Cochabamba, Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a Claudia Benavente. La Razón, periodismo y punto. ¿Quieres estar siempre actualizado desde tempranas horas del día con el mejor contenido en noticias y los mejores suplementos para tu entretenimiento? Ya puedes suscribirte a nuestra edición digital y recibir el periódico en tu correo todos los días en formato PDF. Obtén acceso a noticias exclusivas desde 15 bolivianos a la semana o 35 bolivianos al mes. Contáctanos al 715-60-157 para solicitar tu suscripción y mantenerte al día con las últimas noticias. Suscríbete hoy y disfruta de los beneficios de estar bien informado junto a La Razón. Llegamos a todas las audiencias. Continuamos con La Razón Radio. 9 de la mañana con 35 minutos, amigos. Ahí estamos viendo, ha subido la intensidad del humo sobre la ciudad de La Paz. ¿Sí? Apenadamente, amigos. Estábamos un poquito, se podía ver las zonas de acá, del sur de la ciudad, pero bueno, ahora también el humo está descendiendo. Sí, lo sabemos, hay incendios, Rubén, en el norte de La Paz otra vez. En Inquisibi también, la situación es preocupante en San Buenaventura, en fin, todo eso, amigos, lo vamos a ir informando seguramente en nuestro periódico digital y también a través de nuestras redes sociales. Ayer, después de una reunión que tuvieron en Plaza San Francisco, de una invitación que les hizo el gobierno a los cooperativistas mineros, amigos, acuérdense, 2 días de bloqueo en la ciudad de La Paz, se reunieron en la Plaza San Francisco, determinaron aceptar la invitación a dialogar con el presidente. El próximo lunes se van a reunir con él. Entre tanto, decidieron estar en vigilia, pero han liberado a la ciudad de La Paz, ¿sí? No hay ya bloqueos. Entendemos que en el centro, también por Miraflores, más arriba por las zonas populares del cementerio, donde había, sí, bloqueos, también para abajo, 20 de octubre, Sopocachi, en fin,
todo está libre en este momento, ¿sí? Los trabajadores mineros entendieron de que el perjuicio a la ciudad es enorme, aceptaron el diálogo con el presidente, así que nos dieron un respiro. A todos aquellos amigos que nos estaban escribiendo preguntándonos si podían ir al centro libremente, si no estaba bloqueado, pues les informamos que aparte del tráfico normal que tenemos en la ciudad de La Paz, que siempre tenemos trancaderas, en fin, no hay ningún tipo de bloqueos. Los cooperativistas mineros, Rubén, se replegaron, le dan un respiro a la ciudad de La Paz y por supuesto que vamos a agradecer mucho eso, sobre todo quienes tienen que transitar por el centro de la ciudad. Así es lo que decíamos. Estamos con la nota. Voy a pasar a producción, sí, para que la sobre el podamos fallecimiento de Ali Eit Ali. ¿Qué recuerdas de Ali Eit Ali? Un caballero en las carreteras, como se suele decir, ¿no? Sí. Sí, un hombre apasionado a los vehículos. De hecho, también tenía una empresa de compra-venta de autos y gran corredor también. Él comenzó siendo copiloto. Así es. Me acuerdo de él, no me acuerdo de quién era el copiloto, pero sí. Y luego ya él personalmente incursionó también en el automovilismo, en aquellas buenas épocas del automovilismo boliviano. Junto a Paravicini, a Armin Franulik, Armin Franulik, Armando al Chino Paravicini, Méndez, René Rocha, René Rocha, el urugueño. Había un tarijeño que era gran corredor también, no me acuerdo el nombre ahorita, pero gran representante de Tarija. Willy Bendeck también. Sí, que hay tantos corredores. Aunque amigos, Willy Bendeck es más antiguo, sí. ¿no? A ver, ¿qué dice mientras te acuerdas, esta madrugada en Buenos Aires, Argentina, cerca de las 4, falleció el multicampeón boliviano de automovilismo Ali Eit Ali Abo, el NUR, quien se recuperaba de algunas dolencias de su avanzada edad. El piloto boliviano, nacido en Egipto, pero asentado en el país más de medio siglo, se encontraba en tratamiento y recuperando su salud este año en la capital argentina. Ali Eit Ali fue campeón nacional en 1993 y 1997, departamental en 1989, 1993 y 1998. En 1992 fue declarado el mejor piloto paceño y en 2005 fue distinguido con la superlicencia de la Federación Boliviana de Automovilismo. Quien continuó con la dinastía competitiva es su hijo Ali Eit Jr., que logró diferentes títulos nacionales y paceños de las pruebas de la FEBAT. Así es, amigos. Entonces, fuerte abrazo a la familia del piloto Ali Eit Ali, que falleció esta mañana en Argentina. Deja un luto en el deporte, como decimos en esta imagen que le estamos mostrando, amigos, en este momento a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. El piloto Ali Eit Ali falleció en Argentina y deja un luto en el deporte nacional, como lo dice nuestra nota también. Múltiple campeón de automovilismo en el país. Una pena, Rubén. Una pena por él, una pena por el deporte, una pena por los bolivianos. Tenía una característica muy especial, Ali Eit Ali. Causaba mucha empatía en el público. Sí, era bien, ¿cómo se dice? Carismático. Carismático, ¿no? Con la forma muy típica de hablar entre español y árabe. Creo que era muy querido por los paceños, sí, y por el público en general de todo el país. Me tocó estar así entre esas casualidades una vez que llegaban, me parece que por Oruro o de Copacabana, yo no recuerdo bien, pero estaban llegando los vehículos después de la competencia, ¿no? Y tuvimos que hacer un alto para esperar a que pasen los vehículos todos cuando hay competencia. Y claro, todos decían, ya va a llegar el negrito, ya va a llegar el negrito, que también el pueblo lo conocía así, ¿no? Y cuando pasó, claro, fue uno de los pilotos más ovacionados por el público alteño en este caso, ¿sí? Paz en su tumba, como se suele decir, Rubén. Gracias por todo lo que nos ha ofrecido. Gracias por ser un ejemplo en el deporte. Así hay que competir, ¿no? Legalmente, ¿sí? Y seguramente los jóvenes pilotos, su hijo tenemos entendido, pero también otros jóvenes pilotos van a seguir el ejemplo que nos ha dejado. ¿Qué será de los autos, no, que manejaba? Tenía él solía guardarlo, ¿no? Solía tenerlos, creo. Sí. De repente su hijo los tiene todavía, los autos con los que competía Ali Eit Ali, quien nos ha dejado, amigos, apenadamente, pero lo vamos a tener siempre en el recuerdo como un gran campeón.
Así es. 9 de la mañana con 41 minutos. Rubén, estamos a 19 minutos de que en la Asamblea Legislativa comience la sesión, la primera sesión de esta nueva, ¿cómo se dice? De este nuevo periodo legislativo. A ver, vamos a pedir a nuestro compañero Roberto Guzmán, que debe estar siguiendo La Razón Radio, o pedir al equipo de producción que nos dé un primer reporte respecto de cómo se encuentra en este momento el ambiente en los alrededores de la Plaza Morillo. No hemos logrado acreditar, no sé cuál habrá sido el trámite, lamentablemente no supimos de acreditación de periodistas allí en la Asamblea Legislativa. Las imágenes que veíamos, esto es de hace minutos, fíjate. Hay una ofrenda a la Pachamama. Exacto, sí, la tradicional ofrenda a la Pachamama. Está ahí el presidente. Esta es una vista aérea. Vamos a agradecer mucho a Lucha por Bolivia. Estamos tomando sus imágenes. Ya ahí está el presidente, está el vicepresidente también, y creo que todos los ministros, Rubén. Sí, se alcanza a distinguir ahí. Y bueno, estuvieron, esto les decimos amigos, ocurrió hace unos minutos, la ofrenda a la Pachamama, seguramente agradeciendo por todo lo que hemos tenido estos 3 años y también aprovechando, ¿por qué no?, para pedirnos este año también seguramente prosperidad y bienestar. Ahí está Rubén, entonces, el presidente con la banda y bueno, los amautas se llaman, ¿no? Los amautas. Amautas que acompañan en este caso la ofrenda a la Pachamama que está haciendo el presidente, el vicepresidente y todo su equipo de ministros. Plaza Morillo, con razón estuvo esta mañana acordonada. Ya estaba, sí, ya ¿no? estaba, La ¿no? Plaza Morillo. Hemos pensado que se trataba de un resguardo por los conflictos con los cooperativistas auríferos mineros, pero bueno, era pues por este acto, ¿no? Sí. Era pues por este acto de 3 años del gobierno de Luis Arce. Le falta el cuarto, le falta el quinto, 2 años seguramente cruciales para determinar la impronta del presidente, del segundo presidente del movimiento al socialismo. Así es, Rubén. ¿Qué vendrá? ¿Cómo será? Habíamos dicho, Rubén, lo tenemos también hoy en nuestro periódico escrito y en nuestras ediciones digitales. Rubén, van a ser 2 años complicados, ¿sí? Alejado del líder tradicional, líder político y de su partido, con todo esto que hemos vivido en el Senado, en la Cámara de Diputados, tantas leyes que no han sido aprobadas, en fin, este documento que ha aparecido por ahí, lo decíamos hace unos días atrás también, hay señales de ingobernabilidad, ¿sí? Así es. Y lo peor que nos puede pasar, amigos, es que los 2 años que vengan transcurran de esta manera, así que vamos a esperar también a ver qué dice. ¿Qué nos dice? ¿Qué semblante muestra el presidente rumbo a su 4º año? Yo el año pasado lo comentamos, ¿te acuerdas, Rubén? Sí que veíamos un presidente firme, seguro de lo que se viene, seguro de lo que está haciendo, de las medidas que estaba asumiendo. Ya desde entonces comenzó a darle un alto énfasis a esto del gobierno de la industrialización, más de 140 plantas que se están construyendo en todo el país, se espera que algunas comiencen a funcionar ya este fin de año, la mayoría estará al año en proceso de producción, para 2025 se espera que estén las más grandes, en fin. Todo eso que le habíamos escuchado al presidente hace un año y que lo había dicho con bastante firmeza, así sentimos su discurso. Vamos a ver cómo está ahora, cómo se lo ve y qué dice además de todo, amigos, porque seguramente va a ser muy importante, Rubén. No sabemos si hará referencia a todo lo que ha pasado últimamente en la Asamblea Legislativa. Seguramente va a presentar algunos resultados de su trabajo, sobre todo en el campo económico. Amigos, hasta el primer trimestre teníamos más de 3% todavía de crecimiento. Hablábamos de la inflación hace un ratito, hasta octubre, 1.4%, debe ser, me atrevo a decir, no hemos revisado los datos, pero me atrevo a decir una de las más bajas en América Latina y por qué no también en el mundo. Seguramente todos esos datos los va a presentar el presidente, y ya les digo, en un contexto sumamente complicado por lo que ha dejado la pandemia, por lo que todavía sentimos de ese periodo tan duro que hemos pasado, pero también sobre lo que está pasando
en el mundo, el efecto inmediato, habíamos dicho, cuando se produce una guerra, porque se interrumpen los circuitos de transporte, de suministro, en fin, siempre suelen ser los hidrocarburos. En este caso, el precio del petróleo, que ya ha comenzado a subir. Hace un mes que tenemos el conflicto en la Franja de Gaza y el precio del petróleo no para de subir, Rubén. Y no tiene efecto como se esperaba antes, decía el otro día Gabriel Loza en nuestras transmisiones digitales, porque producimos menos ahora. Sí. ¿No? Y consiguientemente eso afecta también a los eventuales ingresos por la exportación de hidrocarburos. Así es, y seguramente, amigos, insisto yo en esto, no lo hace directamente en el mensaje que publicó esta mañana, así que no hay que esperarlo, pero de repente sí se refiere a lo que pasó estos últimos días en la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Es grave la denuncia que hizo ayer el vocero Richter, hablar de un pacto de desestabilización, por más de que no esté establecido ni firmado ni rubricado. Por supuesto que nos tiene que preocupar. La semana pasada, en nuestro turno, Antonio, nuestro compañero Pablo Dehesa habló con el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Jerjes Mercado, quien nos decía que en realidad ya preveía que iba a haber ese pacto en la Asamblea Legislativa. El pacto entre radicales del MAS y la oposición, decía, arriesga la gobernabilidad del presidente Luis Arce y de la misma Asamblea Legislativa. ¿Imaginas aprobar una ley en el Senado sin ningún problema y estancarse en la Cámara de Diputados con una serie de criterios? Marcelo Pedrazas decía que hay bloques, no hay fuerzas políticas. Cierto, hay bloques, no hay fuerzas políticas. En Comunidad Ciudadana hay dos bloques. Uno, el adultocentrismo, y otro, los renovadores también. En Creemos hay tres bloques. Uno que responde a Luis Fernando Camacho, otro que se separó del camachismo y otro de la UCS, ¿no? De Johnny Fernández. Y en el Movimiento al Socialismo, dos bloques, entre evistas y arcistas. Eso implicaba un riesgo para la gobernabilidad. Incluso decía, nos vamos a arriesgar a incluso adelantar las elecciones y la sucesión presidencial. ¿Será posible eso? Por lo menos en la primera parte, en relación a estos acuerdos entre radicales y la oposición, sí, Jerjes Mercado tenía razón. La segunda parte, ¿hay riesgo de ingobernabilidad? Seguramente que sí. Muestras, señales, dirás Antonio, como hace rato lo mencionaste, la no aprobación de la convocatoria a elecciones judiciales es la muestra más evidente. ¿A qué extremo ha llegado este freno en la Asamblea Legislativa de suspender un proceso que era no solamente vital para la oposición, para el oficialismo, para el gobierno o para la Asamblea Legislativa, sino para el país? El 2 de enero de 2024, los 23 magistrados y 3 consejeros elegidos en 2017 terminan sus funciones. La Constitución dice que tiene 6 años de funciones. Tienen 6 años de funciones estas autoridades. ¿Qué va a pasar después del 3 de enero cuando no sabemos si habrá o no elecciones? Este año se ha descartado elecciones. Sí, en el documento de 9 puntos hay uno que se refiere a ese, ¿no? Que dice buscar la mejor forma. El mecanismo que garantice que estos 23 magistrados y 3 consejeros dejen sus cargos el 2 de enero. Pero ¿qué mecanismo hay, Antonio? ¿Será como alguna vez, ya lo repetimos aquí, Waldo Albarracín decía, estamos buscando una salida lo más cercana posible a la Constitución para la sucesión presidencial? ¿Qué salida? ¿O qué lo más posible, a la Constitución? Cercanamente posible a la Constitución. No hay, o blanco o negro en este caso. Así es, amigos. A mí me preocupa mucho, lo dije ayer en la tarde con el equipo de trabajo que tenemos siempre, que se haya denunciado, amigos, de que Andrónico Rodríguez y el levismo hayan aprobado la agenda de Mesa y de Camacho. Así dice la denuncia textual, sí, ¿no? Aprobaron la agenda de Mesa y Camacho, y por supuesto, amigos, que eso nos tiene que preocupar, porque dentro del mismo partido de gobierno se estaría eso, como armando una coartada, ¿sí? Un cerco para los próximos 2 años que vienen del gobierno de Luis Arce. Complicada la situación, amigos. Vamos a, por supuesto, estar todos los días seguramente hablando de esto.
también es parte de nuestro trabajo y vamos a ir viendo finalmente. Es el tiempo, siempre decimos eso, el que le da a uno la razón o se la quita, ¿sí? Y nosotros tenemos la razón. ¿Qué tal si nos vamos a los titulares? La razón que está en las calles. Titulares entonces, amigos, del periódico La Razón de hoy, miércoles 8 de noviembre de 2023. ¿Sí? 6 bolivianos el ejemplar en los puestos de revistas, periódicos, barbijos. ¿Qué más dices? Tarjetas telefónicas, tarjetas de crédito, pues las tarjetas telefónicas. Tarjetas telefónicas. Ahí está. Titular principal, amigos, dice: elegido Andrónico, el gobierno denuncia pacto de desestabilización. Rodríguez fue reelegido titular del Senado con apoyo opositor. Se conformó nueva coalición opositora, señala el vocero Richter. Denuncia que el fin es cumplir la agenda de Evo, Mesa y Camacho, lo que acabamos de decir, ¿no? Denuncia que el fin es cumplir la agenda de Evo, Mesa y Camacho. Rodríguez niega un pacto y dice que debatirá agenda legislativa. Esa es entonces, amigos, la apertura del periódico La Razón de hoy. A la subapertura, Arce comienza su 4º año de mandato, distanciado de Morales y bajo el riesgo de ingobernabilidad. Ahí está entonces, amigos, lo que comentábamos con Rubén. Esa es nuestra percepción, hechos suficientes como para sustentarlo, periodísticamente sobre todo, para mostrarles, amigos, cómo termina este tercer año y cómo comienza el cuarto. Arce comienza su 4º mandato, distanciado de Morales y bajo el riesgo de una ingobernabilidad. A las llamaditas antes, una tercera llamada importante. Sí, vamos. Los cooperativistas aceptan reunirse con Arce el lunes, pero continúan los bloqueos. No, ya actualizamos, ¿sí? Sí, actualizamos la información. Actualizamos la información, no hay ya bloqueos, pese a que lo han postergado dicho, de todas maneras el cierre de carreteras. También postergaron el cierre de carreteras y ahorita la ciudad de La Paz está libre de lo que habíamos tenido lunes y martes, amigos, ¿sí? Y ahora, bueno, sí, dijeron de que iban a seguir, pero en los hechos, ya les decimos, amigos, actualizamos la información, no hay bloqueos ya. Sí, La Paz amaneció sin bloqueos. Así es. Aunque con un cerco obligado por los actos protocolares en la Asamblea Legislativa en los alrededores de la Plaza Murillo. De la Plaza Murillo, pero nada más. Y eso hasta el mediodía. Se ha aclarado nuestra portada, ¿te has dado cuenta? Sí, estaba un poquito oscuro, pero bueno, ahora está ya mejor la lectura. Más acepta el fallo del Tribunal Supremo Electoral y reasume su anterior directiva. Ahora, hablando con Gerardo García, incluso habla de la posibilidad de convocar a un nuevo Congreso. Él dice que presentaron los recursos, seguramente la gente está movilizada, aunque hay que ser claros, amigos, ¿sí? Es mínima la participación. Acá, por ejemplo, les podemos decir, de fuente de primera mano, que en la Plaza Baroa 4 carpas sin mucha gente. Y ahí casi vacías. Casi vacías. Así que, bueno, pero ahí van a seguir adelante. Bueno, corrige producción. 6 carpas, 4 personas. 6 carpas, 4 personas, ¿sí? El BCB navideño llega con tasas de entre 3,6% y 7,5%, ¿sí? El bono... ¿Cuántos BCB bonos navideño, puedes comprar? 500 bonos, ¿no? No tengo la información todavía clara. 500 bonos de 1.000 pero bolivianos. amigos, está en nuestro periódico digital, también está en nuestro periódico impreso. Y usted que tiene un dinerito por ahí que de repente no sabe si ponerlo al banco, qué sé yo. Póngalo en el bono navideño. Claro, cómprese un bono navideño. Cada Cómprese 6 meses le van a pagar los intereses. ¿Qué más no quiere? Así que todos aquellos que tienen por ahí, algunos siempre tienen, ¿no? Así un es. dinerito guardado que no saben si comprar algo, si gastar. O si no, préstenos. Inviértalo. Si no, préstenos. Inviértalo en un bono BCB navideño. Sago convoca a Martins. Reynoso es la gran sorpresa. Sí, es la gran sorpresa. Ya el otro día se hablaba de la posibilidad de que Reynoso pudiera ser convocado. Goleador en el Aurora, goleador histórico del fútbol nacional, debe ser uno de los primeros de Die Strongs de San José. Se merecía estar en la selección. Ya está naturalizado boliviano, Claro, él es colombiano, llegó de la mano de Claure en sus inicios de dirigente. Sí, y amigos, les decimos 38 años. 38 años, es el más viejito de la selección. Sí, va a ser el jugador con más edad, pero es una persona que en el Tigre dicen es que fallaba muchos goles, sí, pero es también una persona que siempre va para arriba. Y muy boliviano, te cuento. Sí. Tiene familia boliviana. Sí. El otro día yo hablé con él así, muy accidentalmente en las redes sociales. Le agradecí porque se puso la camiseta
para alentar a la selección boliviana en las eliminatorias. Y ahí le dije que Martins era más boliviano que otros bolivianos del fútbol nacional. Y ahí me agradeció. ¿Cómo no me voy a sentir bolivianos si tengo estas 3 razones? Mostraba a sus 2 hijas y a su esposa. Así es, amigos. Entonces la gran novedad es Reynoso, delantero, ya lo hemos dicho, pasó por Bolívar, pasó por el Tigre, ahora está de goleador en Aurora. Y bueno, es lo que decimos, ¿no? De repente lo que le hace falta a la selección. Un tipo que está ahí arriba corriendo y de repente la mete, ¿no es cierto? Y le da fuerza al ataque. Entonces la selección comienza a entrenar este fin de semana y la próxima semana ya tenemos un partido crucial aquí en La Paz contra Perú. Ese sí hay que ganar. Choque de últimos, choque de coleros, como se dice. Choque de coleros, como se dice comúnmente. Así que un colero, otro colero, tiene que ganarle, ¿no? Más para o menos estar menos colero. La lógica en el fútbol. Seguimos con nuestras llamaditas, por favor. Hallan otra niña con meningitis, esta vez en Oruro. Problema de salud, ¿no? Preocupante. Puro niños, ¿no? Sí, todos niños. La Paz, niños. Ahora en Oruro, niños. Con meningitis, amigos, que nos los ha explicado aquí la misma ministra de Salud. Es una enfermedad que puede ser fatal. Sí, si no tratas, porque comienza como un simple resfrío, termina en neumonía, hasta puede generar un paro cardíaco. Así es, amigos. Así que mucho cuidado con nuestros niños. Última llamadita, nos vamos para arriba. El Tigre cae 4-1 en Montero. No quisiste leer el titular, Antonio. Y Always es su escolta. Pero me temo que The Strongest ha tenido un accidente. Tropezó. Y no más va a ser campeón. ¿Lo sí, apostamos? Tiene todavía, amigos, y yo les decía, a ver, a 2 cosas, Rubén, como Tigres, ¿no? Uno, primero, mensaje a nuestros Tigres, ¿sí? Es decir, el partido no termina hasta que se acaba, ¿sí? Anoche, aquí mismo en la redacción, teníamos ya Tigres y el viernes vamos a dar la vuelta, vamos a festejar. No es eso, amigos, ¿sí? Nunca hay que limpiarse la boca antes de comer. Y con la experiencia que tiene el Strongest de ser subcampeón siempre en el último minuto. Sí, así que por favor, otra vez guardémonos esa soberbia, esperemos a que el partido termine y cuando tengamos que festejar, si es que hay que festejar, festejamos. Y si no, entre tanto, calladitos sigamos viendo los partidos. Segundo, el Tigre tiene que jugar como jugó los últimos 2 partidos, no como anoche. Anoche y nos metemos nosotros en el baile. El Tigre quiso hacer lo que le pasó en Cochabamba, ¿no? Contra Aurora, es decir, metió un gol y después dijo, sí, vámonos alegremente todos para arriba. Y acá decíamos, sí, vayan para arriba. Y no, amigos, ¿sí? El Tigre tiene que a partir de ahora ser más inteligente. Metes el primer gol, cuídalo, ¿sí? Cuídalo, tienes una buena ventaja de puntos, cuida ese gol, cuida ese triunfo, cuida ese empate. Ayer, no, pues no, todos alegremente para arriba y después 1, 2, 3 y 4, digamos. Entonces, no, sí, hay que jugar más inteligentemente, amigos. Sí, el Tigre tiene que cuidarlos, esa ventaja que tiene ahora. Ahorita, Rubén, todos están con 27 partidos jugados, el Tigre tiene 56 puntos. ¿Quién le sigue? ¿Quién está más cerca? Es Always Ready, que tiene 49 puntos, y detrásito está Bolívar con 48 puntos. Es decir, en la misma cantidad de partidos, ahorita en este momento, el Tigre le lleva 7 puntos al segundo y 8 al tercero. Tiene que cuidar en los últimos 5 partidos esa diferencia si quiere ser campeón. ¿Cómo? Siendo inteligentes dentro de la cancha y no como ayer. Que por eso además se llevaron 4-1, ¿no? Generalmente lo dicen también eso de que se tropieza, más bien que fue ahora que todavía hay tiempo de pensar en cómo seguir adelante y llegar hasta el título. Muy bien lo de Always Ready, 3 partidos seguidos ganados. Sí. Segundo lugar y puede tranquilamente pelearle al Tigre hasta el final. Debía estar así, arriba de los 11 puntos de distancia, ¿no? El Tigre, claro, sí. Si ganaba anoche estaba con, 11 puntos de se queda con 9. Se queda con 8. Con 8. Estamos mal en química. Así que eso es, amigos. Sí, bueno, el campeonato sigue este viernes, este fin de semana. Esperemos los resultados, seguramente los vamos a estar comentando, amigos. Pero bueno, ahí está el campeonato y con el Tigre todavía en la punta. Faltando 2 partidos. Sí. Así es el fútbol. Así es. 10 de la mañana en punto. Nosotros terminamos nuestra transmisión digital. Vamos a continuar informando en nuestras redes sociales y la plataforma digital de La Razón
todo lo que ocurre ahora en la Asamblea Legislativa. 3 años de gestión del gobierno del presidente Luis Arce y el inicio de su 4º año de mandato. Así es, sí, vamos a estar, por supuesto, también con mucha más información en nuestro programa de las 11, Piedra, Papel y Tinta. Con Claudia Benavente. Con Claudia Benavente. Y a las 12 volveremos a hablar del Tigre y del fútbol con nuestros colegas. Y haremos seguramente un homenaje a Ali Eit Ali. Como tiene que ser, ¿sí? De nuestra parte, amigos, muchas gracias como siempre por seguirnos. Gracias, Rubén. Gracias a todo el equipo técnico y de producción. Nos vemos mañana. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.